Bien, buenas tardes. Las disculpas por la demora y como yo me tardé, ¿qué procede allí? ¿Qué vamos a hacer? Pasaron lista de asistencia y yo no estaba. Así que por motivos de ser justos, o bueno, dirán ustedes, Lick, usted es muy rígido con la asistencia y usted viene tarde, entonces lo que vamos a hacer es que le voy a quitar una inasistencia a todos aquellos que esa observación por ahí pendiente. Entonces, quienes tenían los 3 puntitos de las asistencias van a tener solo 2. Así que las disculpas del caso, pero tenía que tener otra cuestión ahí que no podía deferir, pero ya estamos por acá. A ver, continuamos. Tenemos pendiente la evaluación número 1, es decir, terminar de revisarla, continuar con algún contenido relativo al orden económico y comenzar a ver la guía de lectura número 2. Sí, ¿verdad? Quieren ver, déjenme revisar la guía número 2. ¿Para cuándo estaba? Para ayer, que es ahora, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esas 3 cosas este día. Bien. Voy a proyectar la guía de lectura número 1 para finalizarla. Solo déjenme... ¿Me están escuchando? ¿Se me escucha? Sí, buenas tardes. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Bien, gracias. Bueno, entonces tenemos por acá la guía de lectura número 1 y voy a enfocar también a proyectar lo que es el caso. Vamos a ver qué opiniones tienen sobre este caso. Veamos por acá, vamos a tomar participación. Jennifer Valeria Meléndez. Me sale en la primera casilla por acá. A ver, Jennifer, la pregunta que tengo para usted es... Okay. La pregunta es... Nuestra pregunta. Sí, ok. Lo siento. Voy en el bus y dígame. Sí, ¿cuáles son las manifestaciones básicas de la libertad económica? No sé si estoy en lo correcto, pero las manifestaciones básicas, no sé si era lo de la libre competencia. ¿Cómo es que lo veo? La libertad. ¿Se recuerda? ¿Alguien voluntariamente quiere responder esto? Bueno, Carolina, le escucho. Sí, buenas tardes. Creería, bueno, no sé tampoco si estoy en lo correcto, creería yo que la primera es que es un derecho subjetivo que conlleva al Estado las obligaciones de abstenerse de imponer políticas públicas o legislativas que anulen la iniciativa privada, y la segunda sería la obligación de hacer que forzaría al Estado a eliminar los obstáculos que coarten el ejercicio de la libertad económica. ¿Alguien más? Gracias, Carolina. A ver, Víctor. Víctor y luego Stephanie. Buenas tardes. No estoy seguro, pero recuerdo que son 3. Sea en relación al libre acceso al mercado, el libre ejercicio de la empresa y libre cesación de ese ejercicio, que creo que es cesación, hace referencia a la finalización, creo. Muy bien. ¿Alguien más de los que pidió la palabra tiene una respuesta diferente a la de su compañero? Y si no, entendería que son esas las que ustedes han identificado. ¿Brian? Bien. Sí, licenciado. Díganme. Bueno, no sé si estoy en lo correcto, que es como los derechos de propiedad, no sé si es de libre propiedad, el Estado de Derecho, el libre comercio también. Ya vamos a ver. Brian, iba a decir algo, Brian. ¿Brian Navarro? Bueno, sí, no, son las tres manifestaciones básicas son las que comentaba su compañero. La libre empresa, básicamente, la libertad para ingresar al mercado y para cesar en la función económica.
Esas son las manifestaciones básicas de la libertad económica. Eso estaba en las sentencias, ¿verdad? Entonces, me parece un poco curioso, extraño que se le facilitan las guías y son preguntas las que están ahí. Es básicamente un cuestionario. Lo menos que podrían hacer es responder a ese cuestionario para no estar especulando al momento en que les pregunte. Y ese cuestionario les va a servir. Pero bueno, cada quien tiene su método de estudio. Yo solamente les oriento a que respondan las preguntas para que tengan las respuestas concretas. A ver, escuchemos la respuesta de otra pregunta. Vaya, por ejemplo, esta pregunta no aparece directamente, la respuesta expresa en los documentos, pero usted va a tener la capacidad de responder a ella. Vamos a escuchar a Pamela Hernández. Pamela, la pregunta es, identifique o explique una falla de la dinámica comercial que resulta contraria al espíritu de la Constitución salvadoreña. Pamela. Hola. Lo siento, pero no sé la respuesta. De acuerdo, agradezco su sinceridad. De acuerdo. A ver, Génesis, le escuchamos y luego a Paola. Hola, buenas tardes, licenciado. ¿Me escucha bien? Le escucho bien. Ok. Pues respecto a la falla económica, pues yo encontré, o más bien consideré el ejemplo con base al artículo 101, y bueno, de la Constitución, perdón, más precisamente en el inciso número 2. Y bueno, este es como mi análisis, y es de que una de las principales fallas es dada por el poco interés o la falta de importancia que necesitan darse a las políticas de gobiernos que vayan dirigidos hacia los agricultores salvadoreños, ya que eso no solamente se ven afectados por esta falta de ayuda que poseen, sino que también se crean, no tienen aquellos mecanismos que sean propicios para aprovechar los recursos que se tienen. Porque, bueno, el artículo 101, inciso 2, dice de que el Estado, bueno, según mi análisis, el Estado no está ejerciendo su control de garante del incremento de la producción y la productividad de los recursos, ya que falla en el fomento del sector de la producción, ya que las exportaciones, bueno, sí, bien las exportaciones del país son un importante rubro, esos en su mayoría son de productos de maquila, ¿verdad? Entonces, a comparación con las importaciones que se reciben, un ejemplo, y es que yo busqué información en internet y pues encontré de que a comparación con las importaciones, para enero de este año se totalizaron más de 1.000 millones de exportaciones, y siendo solamente de consumo, alrededor de 300 millones. Lo cual esto lleva casi de importaciones, pero esto lleva casi que a la cifra de las exportaciones en total que se hacen, es decir, de que las exportaciones son más que las importaciones. Entonces, bueno, la cantidad de importaciones que el país está realizando no solamente hace que los agricultores se resienten, sino que también no se dinamiza la economía del país, ya que no se realizan políticas que ayuden a los productores para hacerle frente a las pérdidas que se dan a causa de fenómenos naturales. Y esto hace que los granos básicos que se pueden sembrar dentro del país se ven afectados por las importaciones que se aprueban de otros países de Centroamérica, como por ejemplo de Honduras y de Nicaragua, de que se están importando granos básicos como lo son el maíz y el frijol. Entonces ahí más o menos ese fue mi análisis, el ejemplo que encontré. Y su respuesta es clara, dice, mire, la falta de apoyo a los agricultores va en contra del artículo que dice que hay que fomentar y todo esto. Y está bien, solamente que hay un detalle, que eso usted le enfoca al tema económico, pero la pregunta dice la dinámica comercial, que hay cierta distinción en eso, pues. Es decir, el análisis me parece muy bien, agradezco su esfuerzo de interés por argumentar, solamente quedamos debiendo ese punto. El punto es dinámica comercial. A ver, había levantado la mano Paola, escuchamos Paola. Buenas tardes, Lick.
Nosotros bueno, en el documento era bien explícito la parte de que explicaba las fallas de la dinámica comercial, ¿verdad? Y los que eran los espíritus contrarios a la Constitución. Y ahí daba ejemplos, que era lo de la competencia desleal, la publicidad engañosa y los monopolios. En este caso, pues, un ejemplo bastante sencillo, la verdad, y con eso que usted acaba de decir sobre la dinámica comercial, entonces considero que quizás está malo, porque igual también lo vinculé solo al ámbito económico. Pero el ejemplo que había puesto era sobre la distribución y la comercialización de los productos piratas, que eran las películas, los libros, productos de menester, entre otros, ¿verdad? Porque era como un juego de competencia desleal, ¿verdad? Porque hay muchos productos que no se sabe, que obviamente no cuentan con los derechos de autor, ¿verdad? Entonces, contrario al artículo 103, o sea, con los derechos de la propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, igual, ese era el ejemplo haciendo alusión a la competencia desleal, ¿verdad? Porque obviamente venden los productos mucho más baratos que las empresas que están en el país. Pero Sí. no sé si está bien. No, la respuesta está buena, porque lo enfocó en la dinámica comercial, en el intercambio, pues. El ejemplo de Hensel lo enfocó en la producción, ¿ya? Esa es la única diferencia, pero está bien el ejemplo. Ya lo dijo Paola, mire, una falla de la dinámica comercial que es contraria a la Constitución, la competencia desleal, las prácticas anticompetitivas, como Silly, que son cosas diferentes, sí, competencia desleal y prácticas anticompetitivas están bastante asociadas, pero son diferentes. Se les anticipa. Lo veremos más adelante. La competencia afecta, digamos, al competidor, es decir, la perspectiva subjetiva del contrario dentro de la competencia en el mercado. Claro, mire, yo me dedico a vender zapatos y le pongo la marca, la viñeta de los zapatos que distribuye Paola, y yo qué hago ahí, estoy ejerciendo una práctica dentro del comercio. Pero las prácticas anticompetitivas, que también afectan al competidor, pero tienen una extensión mucho mayor porque van al mercado como tal. No solo el competidor, por ejemplo, la imposición el abuso de posición dominante, por ejemplo, o la formación de los famosos carteles. No solamente afectamos para sacar del mercado al competidor, sino que dañamos la economía como tal. Por eso tiene una extensión mucho mayor. Solo para anticiparles, el tema de competencia desleal aparece regulado en el Código de Comercio, y cuando se trata de competencia desleal en materia de propiedad industrial, aparece en la ley de marcas y otros signos distintivos. Pero cuando hablamos de prácticas anticompetitivas, aparece la ley de competencia. ¿Ya? Esto es propio del derecho económico. A nivel local, sí. A escala internacional también sucede, solamente que es el mismo esquema, pero en una extensión o una dimensión diferente. Bien, gracias Paola, su respuesta estaba bien. Y bueno, para cerrar esta guía, vamos a analizar el caso que les planteaba por ahí. Lo voy a leer. Si tienen la guía ustedes a la mano, acompáñenme con la lectura. El caso era el siguiente, un supuesto hipotético. La sociedad salvadoreña Consumo S.A.D.C.B. Esta es una sociedad. Consumo S.A.D.C.B. significa Consumo Sociedad Anónima de Capital Variable. Es un tipo de persona jurídica. No es una empresa. A esta altura ya tienen que tener claridad de empresa y una sociedad. ¿Qué es lo que lo distingue? Si ya lo saben, qué bueno, y si no, se lo digo en este momento. Una sociedad es una persona jurídica con un fin comercial. Es un comerciante social. La empresa es el instrumento del cual se hace valer esa persona para llevar a cabo su finalidad, su práctica comercial. Bueno, veamos un ejemplo más sencillo. El famoso los choripanes. Ustedes han probado los panes del chori y dicen, no, yo soy cliente frecuente del chori. No, yo no puedo comer choripán porque me doy una mordida y ya está, que me van a intervenir los problemas estomacales. Pero entonces ustedes ven que está el chori y ustedes miran ¿cómo le digamos? El carretoncito, ¿verdad? Dice el chori, los colores amarillos, azules, y las personas ahí produciendo los alimentos y todo. Imagínense este supuesto. Esa persona que está atendiendo, que está vendiéndole al público, a los clientes, que está intercambiando comida a cambio de dinero, está llevando una práctica, y es una práctica comercial. Punto.
Imaginémonos que esa persona que está vendiendo ese producto es el propietario, entenderíamos que él es la persona jurídica comerciante, es el comerciante actual. Cuando hablamos de sociedad le llamamos comerciante social, pero hablamos de una persona que está vendiendo los hot dogs y es un comerciante individual. Es un sujeto de derechos y obligaciones y es diferente a la empresa. ¿La empresa qué sería? Claro, él tiene una empresa. ¿Cuál sería? Sería no solamente el carretoncito, a eso se le llama establecimiento comercial, sino que la empresa es la herramienta que ocupa esa persona para llevar a cabo su práctica mercantil, su práctica comercial. ¿Y cuáles son esas? ¿Por qué está conformado esa herramienta? No vayan a creer que solo por el establecimiento, que es el carretoncito. No piensen que solo eso lo integra. Incluye elementos materiales e inmateriales. Materiales como cuáles, ya decimos el establecimiento. También decimos la mercadería, si lo así que es todo el producto para poder, perdón, los insumos para elaborar el producto. Pero aparte de esto también hay otros elementos como la marca, el nombre comercial, la clientela, la fama, todo esto es parte de esa unidad a la que le llamamos empresa. Entonces, entiendo que ustedes ya vieron en algún momento esto. No puedo decir que vamos a hablar de derecho económico internacional, donde vemos el tema del comercio, sin que estos conceptos como esto, tal vez no totalmente claros, pero es una aproximación. No viene a decir entonces que cuando aparece consumo S.A. de cerveza es una empresa, y eso no es una empresa, es una persona jurídica social, es un comerciante social. Entonces dice el supuesto, la sociedad salvadoreña Consumo S.A. de CB es la titular de la empresa Pro Consumo, como decir Grupo Callejas y Super Selecto, ¿verdad? La persona y la empresa como tal, con su establecimiento, su marca, las mercancías y todo ello. Es la titular de la empresa Pro Consumo, dedicada a la comercialización y distribución de productos tecnológicos de la marca IBM. Y les digo, este supuesto es hipotético, pero esta hipótesis fáctica que les he mostrado se construye a raíz de casos que en la realidad y en el territorio nacional no son cuestiones descabelladas. Entonces, dicha sociedad ejerce una posición dominante. Perdón, pensé que estaba compartiendo pantalla. Permítanme. Ok. Dicha sociedad ejerce una posición dominante en el mercado salvadoreño, debido a que por muchos años fue la única que dedicó a tal actividad. Sin embargo, recientemente ha tenido conocimiento que otra empresa de origen extranjero ha comenzado a vender productos de la marca IBM en El Salvador. La sociedad salvadoreña, como estrategia de venta, esa es la estrategia de venta, ha decidido vender los productos IBM al costo y en algunos por debajo del costo. La empresa extranjera sostiene que esto está prohibido por la normativa salvadoreña, por lo cual pide al Estado salvadoreño que tome cartas en el asunto, condenando la práctica comercial desleal de la competidora. Frente a ello, la sociedad salvadoreña sostiene que no ha incurrido en ninguna práctica prohibida, pues la libertad económica es un derecho fundamental en El Salvador. Le faculta realizar actividades de carácter económico según sus preferencias o habilidades. Además, sostiene que el ejercicio de este derecho implica que los particulares pueden ejercer su actividad industrial o comercial dentro de un sistema competitivo sin que sean impedidos o obstaculizados por el Estado. En otras palabras, dice, miren, yo siempre he vendido este producto en El Salvador, pero ahora así que mi estrategia del mercado va a ser vender los productos al costo y si es posible por debajo del costo. Y a mí esto no me lo pueden prohibir porque es parte de mi libertad económica. A raíz de ello, la pregunta que se le formula es, ¿ha incurrido en una práctica comercial desleal la sociedad salvadoreña? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y la otra pregunta es, ¿debe intervenir el Estado en este caso en los términos solicitados por el competidor extranjero? Es decir, que tome cartas en el asunto. ¿Cómo que? Como que le diga, mira, absténgase a hacer eso. Y si es posible, que la sancione. La pregunta es, ¿debe tomar cartas del asunto el Estado o debe permanecer incolume, indiferente a la situación por la libertad económica? Estas son las dos preguntas que están abiertas a ustedes y escucho sus pasiones. A ver, Marcela, regáleme un segundo antes de que conteste. No me desconecto, solamente quiero activar algo.
Listo, hoy sí. Ok. Bien, a ver, Marcela, le escuchamos. Sí, gracias. ¿Sí se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, yo quería compartir mi reflexión sobre el caso. Definitivamente es una práctica comercial desleal la que se ha incurrido, porque, bueno, hay diversos tipos de prácticas desleales. En este caso estaríamos ante una práctica que se llama precios predatorios, porque en este caso la está practicando el incumbente, que es la sociedad Consumo, que es la titular de la empresa Proconsumo, que hasta ese momento había tenido una posición dominante en el mercado, monopólica se podría decir, ya que ellos eran los únicos que vendían estos productos IBM, ¿sí? Lo cual les da una posición de ventaja, claro, dependiendo, ¿verdad? Si, por ejemplo, si fuera la única marca que se comercia, por ejemplo, en computadoras u otros, digamos, en El Salvador, sería prácticamente un monopolio. Entonces, cuando viene la nueva empresa, ¿sí? El competidor, comienza esa práctica que se establece en la ley de competencia, en el artículo 30, dice que se prohíben las acciones que constituyan abusos de la posición dominante de un agente económico en un mercado, entre otros los siguientes casos. Y está el inciso C, que dice la disminución de precios en forma sistemática por debajo de los costos, cuando tenga por objeto eliminar uno o varios competidores o evitar la entrada o expansión de estos, que es el caso que estamos viendo actualmente. Entonces, al ingresar la competencia, entonces la incumbente comienza una práctica de precio predatorio y impide de esta forma que la que viene a hacerle un poco a contestar en el mercado pueda ingresar de manera, digamos, en condiciones de competencia similares. Entonces, en este caso, el Estado sí está facultado, porque la ley de competencia le faculta a intervenir y a sancionar, según lo establece la misma ley también de competencia, a la empresa incumbente, en este caso Proconsumo, por esa práctica de precios predatorios. Muy bien. Y la empresa, bueno, la sociedad no podría alegar que es parte de su libertad económica vender los productos de ella a menor precio. A ver, el libre mercado, que por más utópico que suene, también tiene sus reglas. No es así la libertad de dejar hacer, dejar pasar. Y para eso existen también las autoridades de competencia en el mundo, que de alguna manera evitan los abusos de posición dominante. En este caso es un abuso de posición dominante. Hay una libre entrada, por lo tanto puede llegar el competidor, pero si el que está allá adentro con una posición, en este caso monopólica, se resiste a que entre competencia, entonces ahí sí hay se está violentando la libertad precisamente económica de la entrada de nuevos competidores. Entonces, en este caso la empresa Proconsumo está violentando esa libertad de mercado como tal. Okay, bueno, miren, dice Marcela, muy bien Marcela, gracias por su participación. Dice Marcela, mira Alex, ¿sabe qué pasa? Proconsumo no puede decir que es parte de su libertad de empresa, al contrario, con su práctica está afectando la libertad de empresa, pero del otro. Ya dejó un panorama claro, Marcela. A ver, escuchamos a Mauricio. Si alguien quiere opinar algo más, pues va a ser bienvenido. Mauricio. Luego, buenas tardes. Brian. Buenas tardes. Se me escucha, ¿verdad? Sí. Yo me había ido por la práctica también monopólica, por el hecho de que también el Estado, como estamos hablando de la sociedad, no permite que se establezca la práctica monopólica en favor de privados, ¿verdad? En ese, no privados, no recuerdo la palabra, de particulares, perdón, en el hecho de que el Estado únicamente en el artículo 110, si no mal recuerdo, deja claro de que permite la práctica monopólica en que sea a favor del Estado o en de los municipios, y en este caso no está haciendo así, ¿verdad? Porque está obstaculizando que otra empresa también venga, y también esa sociedad está estableciendo lo que es el dumping, porque está bajando los precios
del mercado, e inclusive en el Código de Comercio, no recuerdo si en el 492, habla también de las prácticas desleales y también hace referencia a eso en cuanto a los precios y otro tipo de situaciones que se toman en cuenta esta sociedad. Ok, ok. Bien, entonces la pregunta otra vez es la siguiente. ¿No puede ampararse en la libertad de empresa, perdón, en la libertad de empresa, en la libertad económica, esta sociedad para bajar los precios por debajo del costo para venderlos? Mauricio. Perdón, me repite la pregunta, por favor. Sí, vaya, mire, usted es propietario de producto IBM y usted dice, bueno, yo soy el propietario y si yo quiero los regalo, pues. Pero no, lo que voy a hacer es venderlos a menor costo. No puede hacer eso en este caso. Yo creo que es que también eso entraba en esa confusión, ¿verdad? Porque como le digo, estaba leyendo eso del Código de Comercio, entonces... No, pero bueno, imaginémonos que a usted le toca dar una asesoría a una sociedad, a una empresa transnacional. ¿Qué le diría? Le diría, mire, lo que está haciendo la salvadoreña es parte de... No, ¿qué le diría? En términos de favorecer a la empresa, yo le diría que lo haga, ¿verdad? Pero si hablamos de manera ética ante el mercado, creo que en lo personal pienso yo que es una práctica desleal, ¿verdad? Okay. No sé si estoy equivocado. Ya. No, está bien. Escuchamos a Brian y luego a Josué Manuel. Brian. Brian. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, le escuchamos. Ok, yo con respecto a ese caso, estoy como de acuerdo a la primera compañera que opinó y también en desacuerdo, porque si bien en nuestro ordenamiento jurídico económico no habla precisamente, o sea, sobre el dumping, y ahí también puso un comentario sobre que el dumping es más relacionado al comercio internacional, pero la OMC hace 2 años también registraba en un informe de que el dumping también se podía aplicar en el comercio nacional. Entonces, prácticamente en este caso, la empresa que ha adquirido esa estrategia comercial, que sí puede categorizarse como una competencia desleal según nuestro ordenamiento jurídico, pero en realidad se abre una ambigüedad por el caso de que no se ha regulado ni legislado, o sea, este caso, o sea, este tema de las personas que tienen este tipo de competencias desleales y que no les gusta como competir con las demás empresas. Pero hay que recordar que la Constitución de El Salvador, en sí, en su economía real, se maneja como un país de pro libre mercado, y por lo cual esas estrategias, a pesar de que buscan imponerse en el mercado, pero en realidad no es lo que buscan un monopolio, que eso sí está regulado por nuestra Constitución y por las demás leyes. Entonces, prácticamente lo que yo podría decir es que se da a una confusión porque hay términos que han surgido en los últimos años dentro del comercio internacional y nacional, en donde no hay muchas leyes que están desfasadas. Incluso el misma ley de competencia del 2006, vigente aquí en el país, prácticamente no regula algunas cuestiones. Entonces, de ahí venía la segunda pregunta, que si debería intervenir el Estado en este caso en términos solicitados por el competidor extranjero. Y en dado caso no debería de intervenir. ¿Por qué? Porque yo, o sea, en mi opinión personal, lo vi más como un conflicto interno, en donde ambas empresas deben arreglarse con la marca IBM. O sea, es de saber que cuando una marca hace un contrato con una empresa para la distribución de sus productos en un país o región, debe de garantizar la exclusividad de su marca para que no haya ese tipo de conflictos. Y es lo que decía, incluso en la segunda guía usted nos preguntaba cuáles eran las bases éticas de mercado. Y una de esas bases éticas de mercado es la exclusividad que se tiene a la hora de hacer esos tipos de contrataciones. Por ejemplo, la marca Puma es una marca internacional, quizás vigente en todos los países, o en la mayoría. Y, por ejemplo, en el país, solo MD la puede distribuir o comercializar, pero es en términos de exclusividad de la marca y la distribuidora en cada país o región la que debe tener ese contrato y las condiciones en las cuales se debe de hacer en cada país o región. Ya, su respuesta es, mire, el Estado que no intervenga, es un asunto entre particulares, que lo traten con la fabricante, básicamente. Ok,
Bien, aquí hay otra postura. Sí, ¿Ya ven? Bien, gracias, Brian, por su aportación. Había levantado mano Josué y Manuel, y finalmente oiremos a Jonathan respecto de esta pregunta. Finalmente. Josué y luego Jonathan. Sí, buenas tardes, Lick. Fíjese que en mi caso era más que todo, creo que es una pregunta orientada siempre con lo del tema, e incluso iba a citar ese punto que acaba de dar el compañero anterior. Vaya, en todo caso, según las respuestas anteriores de los otros compañeros, se ha determinado que estamos ante un monopolio. Exacto, pero mi pregunta, bueno, para usted, porque quiero aclarar eso también, es que explícitamente estamos hablando de un monopolio porque según el caso solo se está hablando de la marca IBM, que por lo que ya sabemos son productos de computadora en general. Sin embargo, no se puede, bueno, personalmente pienso que no podemos hablar explícitamente de un monopolio porque no está controlando el total producción y distribución, bueno, la distribución más que todo de productos de computadora. Y tengo entendido de que un monopolio vendría siendo básicamente, o sea, monopolizar lo que es todo un producto dentro de, digamos, del territorio nacional o servicio o X, ¿verdad? En todo caso, mi pregunta va orientada a eso. ¿Verdaderamente esa empresa está generando un monopolio como tal? ¿O simplemente es el único que distribuye una marca? Por lo tanto, considero yo personalmente de que como tal esta empresa no es monopolizadora del producto. Por lo tanto, no caería, digamos, que en esa clasificación. Pero pienso yo, ¿verdad? No sé si usted puede ilustrarme en ese caso. Porque si se trata solo de la marca, si no hay un contrato de exclusividad, tampoco se puede decir que es un monopolio, pienso yo, ¿verdad? Pero usted podría decirme si estoy bien o mal, o si puede orientar en ese caso. Sí. Miren, está bien las preguntas, las voy a responder. Solo que, y yo lo veo que estas preguntas surgen como parte del interés por saber esto. Aunque el supuesto es, no hay mayor elemento, pues, o sea, las preguntas son libertad económica o, mire, tienen que intervenir el Estado. Pero bueno, en atención a la pregunta, ¿realmente hay un monopolio, no? Miren, ¿qué define un monopolio? No es tanto el hecho de que solo yo me dedique a algo, sino la capacidad que tiene generalmente la sociedad o el ente que participa en el mercado de determinar el comportamiento del consumidor. ¿Cómo qué? ¿Cuántos productos circulan? ¿Cuántos se producen? ¿A qué precio? Ya, si una entidad tiene la capacidad de determinar el comportamiento o la actitud del consumidor, allí estamos en presencia casi que indiscutible de un monopolio. Pero si solamente yo estoy limitado a que otro fabricante me suministre a mí, ¿hasta qué punto yo puedo determinar la actitud o el comportamiento del consumidor? Entonces, como hablamos de uno, nos da esos elementos, estaríamos especulando si realmente hay un monopolio. Por eso es que la pregunta no era tanto enfocada en eso. Ahora, si yo le quiero agregar o me quiero imaginar que yo me quería referir con el ejemplo de una entidad que puede determinar con su posición dominante, porque la posición dominante es clara, es el único que interviene en el mercado por mucho tiempo, pero si logra determinar el comportamiento y la actitud del consumidor, cuánto se produce, cuál es el precio, en qué zona se distribuye, a qué está destinado, a quiénes se le distribuye, ahí sí. Pero al margen de eso puede haber simplemente una especie de posicionamiento superlativo. Una práctica monopolística, como le llama la Constitución. Ya vamos a ver esto. Una cosa es el monopolio y otra cosa es la práctica monopolística. Que no hay un monopolio, se ejerce práctica como que si lo fuera. Estas prácticas monopolísticas generalmente coinciden con la posición dominante. Pero bueno, hago esta aportación intentando imaginar que el caso a eso está referido, pues, pero el caso no habla nada de eso, estamos especulando. Luego, no sé, José, si hay alguna inquietud. Si no, díganme ustedes. No, ya me quedó claro, sí, no hay problema. Lick. Entonces, escuchamos a alguien más levantó la mano y luego Marcela. No me recuerdo quién fue. Lick, solo es que yo quería responder a Josué. Dígale, haga la aportación.
Ok, es que, bueno, tal vez un elemento que puede ser importante es el concepto de mercado relevante. Ese concepto es un concepto de competencia que es el que nos dice precisamente lo que Josué estaba preguntando, es decir, ¿qué entra dentro del mercado relevante? Porque si en el país hay HP, hay Dell, hay Toshiba, hay etcétera, ¿sí? Miles de marcas y la IBM, entonces aquí no estamos hablando definitivamente de una posición monopólica. Por eso yo decía al inicio de mi intervención, si fueran la única marca que hay en el país, entonces sí sería un monopolio. Pero en el segundo caso no. Entonces, una cosa son los contratos de exclusividad y otra cosa son las posiciones dominantes que solo tienen el mercado relevante para ellos. Así que tal vez el tema de mercado relevante sí tiene que ver con el tema de la demanda, pero también con el tema de la oferta, ¿verdad? Que sea, digamos, un producto, por ejemplo, el caso de la cerveza, ¿verdad? Cuando fue lo de la Constancia. La Constancia tenía una posición dominante con el 99%, porque no solo, ya sabemos que no solo aquí se producía, por ejemplo, Pilsener, Golden, Suprema, Regia, que eran las marcas, digamos, de la Constancia, pero además de eso, la Constancia importaba casi todas las marcas. Entonces, lo que era Cadejo u otras que han salido últimamente eran el 1% de todo. Entonces, el mercado relevante de la cerveza sí tenía por completo digamos, el monopolio. Ahí no entran el resto de bebidas alcohólicas, como el vino o el vodka o lo que quieran. Es otro producto distinto que, aunque sean bebidas alcohólicas, no representan el mismo mercado relevante. En este caso solo sería la cerveza. Excelente, Marcela. Marcela se nos ha adelantado como 2 unidades donde hablaremos de las prácticas, el derecho de competencia. Y está excelente porque ya introduce este debate que tenemos en lo interno. Fíjense, solo viendo el tema del derecho nacional, de la Constitución, pero hay problemas a nivel internacional. 2 cosas dijo Marcela, y de una de esas quiero profundizarla. Una cosa es distinguir los contratos de distribución exclusivos o de exclusividad, y otras cosas son las prácticas, prácticas monopolísticas o el monopolio. Pueden haber entidades que tengan contratos de distribución o de representación, agencias de representación de forma exclusiva, pero eso no los hace que tengan o ejerzan un monopolio como tal. Insisto, es esa capacidad que tiene la entidad para determinar el comportamiento y la actitud del consumidor. Ya decía el ejemplo Marcela, miren, bueno, si en el caso hay otros productos de la marca, no de la marca IBM, pero que son una opción para el consumidor no está obligado a querer contratar o comprar los productos necesariamente de IBM. Pero bueno, un ejemplo de un contrato de distribución, fíjense, este fue un caso acá en El Salvador. Y voy a hablar con casos específicos. Recuerdo que una empresa, bueno, una sociedad alemana, no sé ni cómo se pronuncia, me acuerdo que, bueno, en alemán a saber cómo se pronuncia, pero activa la marca Mercedes-Benz. Contrató allá por 1950 con una sociedad salvadoreña. ¿Sí? ¿Qué contrató? Un contrato de agencia distribución con exclusividad para que solo la sociedad salvadoreña pudiera vender los vehículos de marca Mercedes-Benz. Eso lo hace que ejerza un monopolio respecto de los vehículos a esta sociedad salvadoreña, a pesar de que tiene exclusividad. Que tiene el consumidor de alguna manera que enfocarse y comprar esos vehículos respecto de esta entidad, sí, pero esa capacidad de determinar por completo precios, la cantidad de productos que circulan en el mercado no depende de la sociedad salvadoreña. Es un contrato de distribución exclusivo. Quizás veremos un poquito más adelante, bueno, es más, en la guía de lectura que se les han asignado, creo que la 3ª o la 4ª habla de este caso, ya me recuerdo, del debate que se da entre la sociedad salvadoreña y la alemana. Ahí van a verlo si no lo han leído todavía. ¿Algún otro comentario o pregunta que quieran hacer? Retomamos las clases y luego, si el tiempo lo permite, vemos la siguiente guía de lectura. Bueno, vamos
Vamos a la clase. Orden económico. Algo que quería mencionar. En atención a lo que decían, creo que Marcela y no me recuerdo quién más, que hablaba, les preguntaba si con base en la libertad económica la sociedad salvadoreña podía pararse para poder vender los productos a menor costo, a un precio por debajo del costo. Y la respuesta es no. O sea, yo entiendo y es respetable decir, mire, ese es un problema entre las sociedades que se arreglan con el fabricante, o es un problema entre ustedes, cómo salen. Inicialmente pareciera que sí, pero les decía, realmente el ejemplo que les puse, yo les puse una práctica comercial desleal, pero en el fondo, más que es una práctica anticompetitiva. Ya mencionaba la ley de competencia, el artículo 30 por allá, y es cierto, es más una práctica anticompetitiva que un tema de competencia desleal. Pero claro, que es una práctica deshonesta, pues es una práctica que va en contra de las buenas prácticas mercantiles, eso está claro. Pero la idea es, lo que les quiero compartir es, muy derecho de propiedad puede ser, muy derecho de libertad económica, muy derecho de libertad de empresa. Pónganle el nombre, el adjetivo que ustedes quieran. Pero no hay derechos absolutos. No hay derechos plenamente dominantes. Yo les hacía esta introducción en las diapositivas de las clases anteriores que decíamos, ¿qué prevalece, la vida o la salud? ¿Qué prevalece, la economía o la salud? Alguien habrá dicho, la vida, licenciado. No, hombre, lo que prevalece es la salud y la economía, lo material es algo secundario. Ese discurso, ¿verdad? Que lo material es secundario, contenido que la forma, que importa más la sustancia o la esencia que las cuestiones meramente formales. Está bien, está bien. Tendrán sus posturas, pero la idea que se maneja o que ustedes tienen que entender dentro de la perspectiva jurídica o del derecho es no hay derechos absolutos, no hay reglas absolutas, no es que un derecho sea más importante que otro, todos tienen límites, todos se van a complementar, todos van a buscar un equilibrio o un punto medio. Claro, si dijéramos que el derecho de propiedad es absoluto en este caso, bueno, entonces que el propietario, el comerciante, venda los productos por debajo del costo, a pesar que eso implicaría dos cosas, bueno, principalmente una, eliminar al contrincante, al competidor, que no vender los precios de mercado y por debajo del costo para competir contra los precios del oponente. No podría. Y usted dirá, pues sí, pero esa es la ley de lo más fuerte, un darwinismo comercial, ¿verdad? Que prevalece, que se adapta a los medios, a las condiciones, un darwinismo comercial. Así que, ¿qué importa, licenciado? Sí, pareciera que es así, pero eso es una mera ilusión, así es la punta del iceberg. Ignoramos que todo lo que está oculto y que no se logra ver se va a traducir en daños y fallas al sistema, en este caso al mercado, que se traduce al final en afectar al consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor dice, miren qué chivo, ¿verdad? Esta empresa está vendiendo los productos abajo del costo y vamos a comprarle y comprarle y comprarle y comprarle. Pero esa práctica es sostenible en el tiempo. Lo que va a implicar es que un día van a desaparecer los competidores y no va a tener opción para poder escoger respecto de los diferentes productos que podrían ir en el mercado con una variedad de precios, de cualidades, de ofertas, si hubiera una variedad de ofertantes. Pero como una práctica como esta nos podría conducir a eso, es que o de la libertad económica en este caso no es absoluto, tiene límites. Si no, no tendría sentido que hubieran agencias, entidades que van a fiscalizar, que van a controlar, que van a verificar el comportamiento de los agentes económicos en el mercado. Creo que alguien levantó la mano o escribió. Brian, dígame, Brian. Con respecto a eso, a que no hay derechos fundamentales, o sea, ese es desde la perspectiva jurídica, como usted lo dijo, pero cuando se sientan en esas posturas se hace apegado a través de la teoría política, y en dado caso, en lo que estamos viendo ahorita, más apegado a la teoría económica, en donde vemos que, por ejemplo, en el caso que yo le respondía, que era una cuestión de conflictos de intereses en particulares, lo veía más desde el punto de vista de la teoría económica.
Sí, sí. Entonces, no de la parte jurídica, y ustedes quizás un poco más expertos en la parte jurídica, sí, pero yo sí lo veía desde la perspectiva económica y senté mi posición respecto a eso, pues, a de que se debe de respetar los contratos de exclusividad. En ningún momento mencioné de que había un monopolio, no. Sí, más bien solo que había una estrategia económica y comercial de las empresas, o sea, solo quería decir eso, pero sí, es una posición apegada, y dependiendo a cada posición van a estar pegados, ya sea a la teoría política, económica o a la misma jurídica. Sí, no, naturalmente, creo que la opinión la respuesta que usted daba, creo que resaltaba el carácter de la práctica real, pues fue pragmático. No estoy diciendo que sea una cuestión incorrecta, solamente que desde la óptica no les podría decir que dejemos ese tipo de problemas en manos de los particulares, sino que en atención a las preguntas que se les formulaban, el Estado tendría que intervenir en ese caso. Pero sí, está bien la aclaración. Veamos. Bueno, entonces, eso, ¿verdad? No hay derechos absolutos. Y esto es un comercial. Y es mi deber como facilitador de esta materia para ustedes, y donde todos aquí de manera cooperativa construimos el conocimiento, decirles que es respetable sostener que hay derechos más importantes que otros, o que hay fines o bienes jurídicos más importantes que otros. Está bien. Pero en un sistema democrático se espera que a todos se le conceda un valor y se le busque un equilibrio, un punto medio. Y pasa con lo mismo de aquí, de sostener que, yo creo que ya se lo dije antes, pero hay un compromiso social que me exige decírselos. Y si no se lo he dicho, se lo digo hoy por primera vez, pero creo que se lo estaría repitiendo. Si usted piensa que porque la mayoría piensa de una manera así debe, y que porque la mayoría opina de tal forma eso es democrático, habría que ir a revisar un poquito mejor qué entendemos por democracia. Y digo esto es un paréntesis porque el tema de que si hay cosas absolutas presta para aclarar esto. Insisto, es respetable, ¿verdad? Si dicen, miren, el 50% de la población piensa esto, y el 60, 70, el 80, el 90, el 90, y por lo tanto, así tiene que ser, y hay mayoría absoluta. Y entonces eso es democrático. Y técnicamente, académicamente, lo político, cada quien que tome postura al respecto, pero técnicamente, porque este nivel de educación exige que tenga claridad, y la formación y el compromiso social que tenemos con la academia y la historia nos demanda decirle que eso no es la democracia. Podrá ser cualquier, pero no tanto la democracia. ¿Qué es la democracia? Les decía, la democracia es la posibilidad que todos, en términos de igualdad, tienen de participar en un asunto. Y que en la medida que todos tienen de participar en un asunto, crear o formar una especie de voluntad general. La voluntad de las mayorías. Eso sí. Una cosa es decir que lo que opinan las mayorías es la democracia, y otra cosa es que en el medio democrático se genera una opinión mayoritaria. Y esas son cosas diferentes. Entonces, no hay absolutos. Esa es la idea que está. Aunque pareciera que la cantidad determina qué es lo más importante o qué es absoluto, que por lo tanto eso hay que obedecer, no es totalmente cierto. Por eso cuando ustedes les digan, miren, es cierto que es democrático una medida cuando todos piensan lo mismo o cuando lo mismo, se respeta que digan que sí. Pero comprometido con la formación universitaria de ustedes, yo les diría, miren, hay que rendir honor a la academia. Eso no es democracia. Que si todos tienen la posibilidad de participar para tomar esa decisión, eso es democracia. Cosas diferentes. Entonces, no hay absolutos, rompamos esa idea del absoluto. Y bueno, cerramos comercial. Ya es esta idea. La Constitución impone límites. Ya, seguimos con los límites. Y aún y cuando pareciera que en términos cuantitativos podemos decir que hay aspectos que son más importantes que otros, como decir, mire, la propiedad es más importante que una discusión que se puede dar de respetar el acceso al mercado, ¿no?, al competidor. Bueno, ese derecho de propiedad también tiene límite absoluto. Y digo esto porque en el ámbito económico pareciera que el tema de propiedad es el derecho exclusivo, hay un celo proteccionista increíble, la propiedad privada hay que protegerla, tutelarla celosamente, pero tiene límites. Y ya lo veremos más adelante. Uno de esos es la función social que tiene.
Ya de esto hablábamos un poco cuando hablamos de la neutralidad económica. Se busca, digamos, no prohibir ni exigir un modelo económico en específico, sino que se exige la pluralidad. Pero bueno, dejemos esto por acá. Ya hablemos del articulado del orden económico. El artículo 101 inaugura este tema del orden económico. Y ya decíamos que entendemos por esto. Pero yo aquí algunas ideas encerradas en un cuadrito, algunas palabras claves para entender cuáles son esos estándares, principios generales que inspiran o rigen las normas de la vida económica salvadoreña. Primero es, ¿a qué responde el orden económico? A principios de justicia social. Miren, económico, el Estado tendría que estar pendiente de ciertas prácticas anticompetitivas que no solo afectan al competidor, o sea, que no solamente sacan del mercado al oponente, sino que establecen el riesgo de que se afecte al consumidor al final. Porque al final de todo esto, lo que interesa proteger es al consumidor. Se recuerda de la concepción personalista del Estado, donde decíamos que la persona es el origen y el fin de la actividad del Estado. ¿Qué queríamos decir con esto? Bueno, que más allá de sancionar comportamientos, que más allá de reprimir ciertas actitudes, como estas desleales o anticompetitivas, en el fondo lo que está de por medio es garantizar bienestar, proteger los derechos básicos de la persona. Hablamos de la persona como consumidor. Este conjunto de reglas que prohíben prácticas anticompetitivas, competencia desleal, sí, protege el derecho subjetivo del contrincante, está bien, pero principalmente va a proteger los derechos subjetivos de ese conglomerado objetivo que está conformado por consumidores. El mercado también se protege. Entonces, el orden económico debe responder frente a principios de justicia social. El problema es qué entendemos por justicia social. Es un concepto jurídico indeterminado que hay que dotar de contenido en cada caso. Justicia social es, proteger los derechos no solamente del contrincante, del competidor, sino también los intereses de la masa que integra la vida social determinada. Acá dice que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano. Esto promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores. Artículo 102. Se garantiza la libertad económica en lo que se oponga al interés social. Siempre hay límites. Insisto esto. Y por eso les daba el ejemplo del tema de lo democrático. Si entre más opinan lo mismo, ¿será que eso es absoluto y por lo tanto es democrático? También tiene límites. ¿Cuál es el límite de las mayorías? El interés de las minorías. Así como se puede tutelar y fomentar la libertad económica, claro, pareciera un deber básico del Estado, garantizar la libertad económica, pero también tiene un valladar, hay una frontera, hay un punto en el cual ya no puede pasar. ¿Cuál es? En este caso, que no se oponga al interés social. ¿Cuál puede ser un ejemplo de esto? Mire, por libertad económica, pues yo voy a establecer una empresa, una fábrica, famoso caso de batería, ¿verdad? A una escala industrial. Sí, pero el interés social dice que esas fábricas deben suprimirse o deben regularse o debe mitigarse la forma en la que procesan los productos de la naturaleza para generar lo que es el producto, porque ponen en peligro el medio ambiente y consecuentemente la salud pública. ¿Y cuál es el interés social en este caso? Bueno, el medio ambiente ni se afecte a la salud pública. Por lo tanto, tanto desarrollo económico quieres ofrecer con tu empresa, pero al final lo que estás haciendo es afectando el interés social. Yo no sé si les puse de ejemplo un caso que aconteció acá sobre el sitio del Niño, donde se encontró plomo. ¿Se recuerdan que les hablé de esto? Solo díganme sí, si me dicen sí, ya no lo cuento, y si se quedan callados es porque no se les he contado. El caso es de una empresa que estaba haciendo un proyecto habitacional en la zona del Niño, pero de pronto se había encontrado plomo en ello. ¿No les conté esto? Entiendo que no. Miren esto. Sucede lo siguiente.
Acá en El Salvador se establece una sociedad dedicada a la construcción de proyectos, al desarrollo nacionales. Y resulta que esta sociedad ya tenía bastante avanzado la construcción de este proyecto. Pero resulta que el Ministerio de Medio Ambiente tuvo, no sé si una denuncia o en su actividad oficiosa, encontró que había plomo en la zona y por lo tanto ordenó un estudio dentro de varios kilómetros a la periferia. Y dentro de ese radio donde se elaboró este estudio, adentro estaba circunscrita este proyecto habitacional. Y decía el informe del Ministerio de Medio Ambiente que, por ejemplo, no recuerdo el dato exacto, pero decía que de entre los 10 kilómetros o 5 kilómetros a raíz desde el punto donde se hizo el examen hacia la periferia, todo estaba repleto de plomo. ¿Qué significaba? Que la zona donde la sociedad había desarrollado su proyecto habitacional para la venta al público, ¿verdad?, a los consumidores, también tenía plomo. ¿Y qué significó esto para la empresa? Significaron como 3 cosas. Primero es que las personas que habían reservado algunas habitaciones con ellos para comprarlas, cancelaron, anularon esa reserva. 2, los bancos que les gestionaban los créditos y que estaban gestionando otros, porque había otros proyectos que tenía que extender, otras parcelas que tenía que trabajar, le negaron los créditos. Claro, el riesgo aumentó, pues si nadie quería comprarle, el banco entonces se va a negar a otorgar el crédito, o por lo menos a no otorgar el que se había hecho originariamente. Y en tercer lugar, la gente ya no quería comprar en ese lugar. Uno podría decir, pero se afecta lo que es el interés privado, la libertad económica de esta empresa. O sea, la empresa viene y demanda al Estado, porque mire, usted me está afectando. Porque con ese, perdón, encontró entonces plomo en esa parte. El Ministerio de Medio Ambiente sacó un anuncio, un aviso como de alerta ambiental, de emergencia ambiental, no me recuerdo bien el término. Así fue como la gente se dio cuenta. ¿Qué decía la empresa, la sociedad? Mire, fíjese que me ha afectado económicamente, yo quiero que el Estado me indemnice por daños y perjuicios, que me pague como $3 millones, algo así era. Alguien puede decir, es verdad, se le afectó su libertad, su libertad, y quizás su libertad económica, porque ya no pudo proyectarse. Pero era de ser cierto eso, porque en el fondo hubo otros detalles que no voy a comentarlos porque no me sirven para el caso, para explicarles, pero de haber sido cierto eso, esa intervención en el proyecto o esa intervención en la libertad de empresa económica o esa intervención en el derecho de propiedad de esta sociedad pudo haber estado justificado por la necesidad de satisfacer un interés social. ¿Y cuál era? Bueno, evitar el daño a la salud pública en este caso. Entonces, la libertad económica tampoco es no hay derechos absolutos, y este ejemplo que les pongo es uno más. Se va a coartar, se va a limitar al público, en este caso un interés social, dice la Constitución. Entonces, hasta aquí vamos viendo que el orden económico que establece nuestra Constitución, o que es el que se espera que impere en nuestra realidad salvadoreña, es uno que desde la óptica política o propiamente económica, podríamos decir que es propiamente liberal, que es propiamente con iniciativa privada prevalece. Sin embargo, hay ciertas inspiraciones, reglas o normas que van a establecer cierto carácter asistencial o social. Tenemos 2 ejemplos, justicia social e interés social. No es totalmente cierto entonces que el Estado se abre, que el mercado salvadoreño se abre a un mundo globalizado con reglas puramente liberales o puramente abiertas a toda iniciativa capitalista. Claro, es el capitalismo el que impera, pues eso no cabe la duda, pero que exige que se respeten ciertas reglas. Eso es lo que sucede cuando una empresa transnacional quiere venir a desarrollar toda una iniciativa, pero exige que el recurso humano se someta a ciertas condiciones de trabajo propias de la empresa, pero que en El Salvador no son compatibles. Mire, fíjese que yo le ofrezco, hipotéticamente, ¿verdad? 100,000 empleos. Eso sí,
que la jornada de trabajo no es de 44 horas como máximo que establece El Salvador, sino que son 60 horas a la semana. O mire, ¿sabe qué? El salario mínimo no van a ser $360 o 65, sino que yo pago $250. ¿Qué quiere decir con esto? Que mucha apertura, que mucho desarrollo o fomento de la inversión puede haber, que mucha necesidad de conectarse con la dinámica internacional, pero es necesario que se respeten las pautas normativas básicas que establece nuestra Constitución. Y bueno, luego dice el artículo 102, el Estado fomentará y protegerá la propiedad privada entre las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y asegurar los beneficios de esta al mayor número de habitantes del país. Y por último, el artículo 103 menciona, se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social. Y vamos una vez más, 3 artículos seguidos, y lo que aparece es en la carácter social de la dinámica económica. En el fondo, ustedes tendrán claro que en la óptica política, ideológica o filosófica, no hablamos más que de aquel discurso del neoliberalismo. Por eso, cuando se discute desde la teoría del Estado que cuál es la naturaleza del Estado salvadoreño, yo categóricamente digo, miren, nuestro Estado no es ni Estado liberal ni Estado social, es un Estado neoliberal. Sigue siendo un Estado con premisas puramente liberales, pero con algunos trastoques o algunas pinceladas de aspectos sociales. ¿Ya? Busca corregir las fallas de la pura liberalidad. Se reconoce y garantiza la propiedad privada en función social. Luego dice, se reconoce la propiedad intelectual y artística por el tiempo y la forma determinados por la ley. Y estas reglas. Esta diapositiva, esta presentación, me sirve para decirles, sí, protegemos el celo y la propiedad privada, pero todo el enfoque del orden económico va a resaltar ciertos límites a ese celo proteccionista, a la liberalidad, siempre, al enfoque liberal de la vida económica. Siempre tiene como principal límite el carácter social de este tipo. Bueno, voy a quedarme por acá, solo voy a ver la guía de lectura número 2. Quiero ver si han leído. Veamos. Acá tengo las preguntas y vamos a escuchar a Víctor Hugo Verdugo. Víctor Hugo Verdugo, ¿me escucha? Sí, dígame. Ok, gracias. La pregunta es, ¿qué significa que el mercado tenga sólidas bases éticas? Bueno, según lo que leí y que realmente expresaba un poco en la primera lectura de la guía 2, es que digamos que se puede considerar como un elemento que también tiene posibilidades de ser un sistema de distribución de recursos. No solamente la democracia per se, sino también, pues, en el gran sentido, ¿verdad? Como la economía. De tal forma que también puede ser considerado un sistema operativo de toma de decisiones que no es ajeno a la democracia, sino que también puede tener la misma efectividad o la misma eficacia. Ok. Bueno, escuchemos otras participaciones. Gracias, Víctor. Veamos por acá. Astrid Carolina Ramírez. La misma pregunta. Astrid. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Ok. En la misma pregunta, solamente abordar algo rápido o corto, más bien dicho, lo que decía el compañero, nada más. Como yo lo tomaría, es que en sí esto está como enfocado al respeto en sí de las decisiones y las preferencias de los consumidores. Eso podría agregar. Ok. Bien. Vamos a ver quién más. Alison Dayana. La pregunta es, ¿qué significa que el mercado tenga sólidas bases éticas? Alison Dayana. Licenciado, no sabría cómo responder.
No he leído. Sí, leí. Okay. Bien, Pamela. Sí, yo no sé si estoy en lo correcto, pero significaría que también tiene libertades y también pone límites con respecto a las bases sólidas, ¿verdad?, del mercado. Y con respecto a ello se podría decir que tiene libertades porque el consumidor puede elegir los productos, se podría decir, y asimismo con respecto a las libertades, pues respeta la protección de los derechos de propiedad y contratos. Okay. Solamente. Ok, gracias. Jenny. Jenny Marisol, creo que es. No entendí lo que encontré en la lectura que decía de que tiene como fundamento ético el ejercicio de la libertad de elección de las personas. Ok, muy bien. Ok. Mirtala. Hola, Lick, buenas noches. Yo creo que mi interpretación va igual que la de la compañera, es en cuanto a la libre elección que tienen las personas y el respeto de los gustos de cada quien, y también respetando un marco jurídico que tiene que ir de la mano en cuanto a la cuestión de la economía del país. Ok, excelente. Carlos. Buenas noches. Para mí lo que eso significa es que si bien tanto el mercado puede tomar a consideración, ¿verdad?, algunos modelos, digámoslo, por decirlo así, democráticos políticos, este tiene que regirse para ver un bien en común o en general y para tratar de no, digamos, sobreponer ciertos intereses sobre los que deben de estar sobrepuestos. Es lo que yo llegué a esa conclusión. Ok. Gracias. Jonathan. En mi caso, yo había entendido que aparte de todo esto de la libertad, también está la cuestión de que, al igual que la democracia, también va encaminada a la satisfacción de las necesidades. Y no solo la cuestión de la libertad de elegir, sino también cómo satisfacer las necesidades solamente. Ok. Marco. Sí, bueno, mi única aportación sería de que en la lectura mencionaba de que tanto la democracia como el mercado pues están fundamentados en un sistema operativo, ¿verdad? De tomar decisiones que como de conflictos, ¿verdad? Vinculados a los distintos tipos de bienes económicos, tanto la democracia como el mismo mercado, ¿verdad? Ok, excelente. ¿Alguien más? Veo la mano de Carlos levantada. No sé si... Bueno, ok. Sí, fíjense que esa pregunta no es que tenga una respuesta, digamos, expresa en los folletos, pero sí lo invita la pregunta a que reflexionen de esto. Miren, que el mercado tenga sólidas bases éticas no está diciendo que persigue fines, ¿ya? Y que obviamente esos fines satisfacen ciertos intereses. Cuando usted dice el mercado fomenta y funciona con libertad, el mercado fomenta y funciona con prácticas democráticas. Claro, o sea, esos son características o cualidades, pero responde a ciertos intereses. ¿Cuáles en todo caso? Los propios del orden capitalista. Eso es lo que está atrás de esto. ¿Por qué un mercado? ¿Por qué una economía de mercado? ¿Por qué no una economía planificada? Porque cuando decimos bases éticas, decimos que satisfacen ciertos intereses. Eso se refiere. Ya, no era una pregunta tan jurídica, sino más bien una cuestión más sociológica, por decirlo así. Bien, escuchemos la última pregunta, respuesta más bien. Vamos a oír a Cristina Majano. ¿Me escucha, Cristina? Sí, le escucho. Ya.
¿Tiene alguna idea de un monopolio social que lo pueda compartir? De algún monopolio social que exista o hipotético. Cualquiera de las dos. No, Bueno, es que, ¿perdón? ¿Tiene la respuesta o le pedimos alguna opinión a alguien de sus compañeros? Bueno, más o menos tengo, lo estaba relacionando con la pregunta número 3, pero no sé si lo puedo contestar en base a esa pregunta. Realmente la pregunta es la que estoy haciendo. Ok, entonces, bueno, como la pregunta nos dice, ¿verdad? De que un ejemplo real o hipotético en qué caso sería admisible un monopolio social, a mí se me ocurre, ¿verdad? No sé si esté bien, en el área de educación. Digamos que si en El Salvador solo existiera una red de universidades privadas, considero yo de que el Estado en ese caso tuviera que intervenir en pro de los intereses de la sociedad, ya que, o sea, si existiera una red de universidades privadas y no existiera la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Entonces considero que tuviese que intervenir porque tienen que velar por los intereses de sociedades, de la mayoría, y en este caso, la mayoría, supongo, o podría decirse de que no tiene como las facultades como para costear una cuota universitaria. Eso considero yo. Sí, entiendo lo que me dice, pero no identifico el monopolio social en su ejemplo. Bueno, vamos a escuchar la opinión de Paola. Paola, la escucho. Buenas noches, Lick. Buenas noches. No sé si estaría bien aplicado, pero sería a través de un ejemplo real. Y es el actual, ¿cómo se llama? La cuestión de la vacuna contra el COVID-19. El Estado salvadoreño, a través del Ministerio de Salud, está brindando la vacunación de manera gratuita, universal y no obligatoria. Entonces, en cuanto a los ciudadanos, ¿verdad? Y a las instituciones o farmacias, estas no están teniendo como acceso y tampoco pueden comercializar las vacunas. Es decir, que solamente el Estado es el que las está socializando y es el mismo Estado que tiene control sobre esto. Así que no sé si es correcto. Te vamos a identificar unas características. ¿Alguien más quiere responder a esa pregunta? Gracias, Paola. Bueno, solo aclararles que la vacuna sea gratuita. ¿Alguien paga las cosas, verdad? Gratuito en esto. Recuerdo una anécdota que una ocasión estábamos en un restaurante y la acompañante dice, bueno, no sé realmente cómo fue la conversación que tuvo con la cajera y le dice, no, es que no hay nada gratuito. Y es cierto, o sea, ni la vacuna es gratuita, eso es falso. Ese es obviamente el mensaje para que la gente se vacune, pues si ustedes vacúnense cuando puedan, si es que no lo han hecho. María José. Le escucho. Sí, no sé si un caso de monopolio real podría ser el caso de las telefonías, que está monopolizado por la empresa Telecom y que no permite que haya una libre competencia también en el mercado. Que vuelvo una vez más y le pasa como no sé si fue Cristina quien mencionó algo de la empresa privada. El monopolio social no tiene nada que ver con eso. Por eso en el ejemplo que usted dice, María, no identifico el monopolio social. Les dejo la tarea que lean una vez más la sentencia e identifiquen qué es un monopolio social. Si lo está permitido. ¿Sí? Vamos a retomar este tema en la siguiente clase. Y vamos a también a responder lo que mencionaba Pablo. Si no hay otra pregunta o comentario, nos quedamos hasta por acá. ¿No? Vale, entonces tengan un feliz descanso y un buen provecho si no hacen nada. Vemos.
Gracias, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias, Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Con la guía de lectura, sigan leyendo.